A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este pequeño gran club que se llama de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Como cada semana, la reseña de un campeonato mundial para estar a la altura de la historia con el acontecimiento deportivo más grande que existe en este planeta. En este caso, la edición número 15 de la Copa del Mundo, realizada en 1994 en los Estados Unidos. Después del chantaje, la extorsión a Colombia por parte de los dirigentes de la FIFA con sus pedidos extravagantes, algunos coherentes, otros no tanto, que llevaron al país cafetero a la cancelación del torneo en 1986, finalmente realizado en México. Esa fue la piedra fundamental, filosóficamente hablando, o desde la idea, para que Estados Unidos tenga su primer mundial, teniendo en cuenta que ahora lo va a realizar a partir del 11 de junio junto a México y junto a Canadá. ¿Cuántas cosas han sucedido en aquel 1994, no? Por ejemplo, la convulsión, la guerra en Chiapas, precisamente en México, que terminó con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Cardoso por parte de las tropas guerrilleras. Se inauguró el sistema Navigator, que fue la piedra fundamental como para lanzar el sitio www en lo que hace a informática. En la Argentina se sancionó a fines de aquel año la Constitución de 1994, que prevé varias modificaciones con relación a la de 1853. Y lo más trágico, lo más desagradable, lo que nunca queremos nombrar, pero es una obligación tratándose de la historia, al día siguiente de la final de la Copa del Mundo, precisamente el 18 de julio de aquel año 1994, un grupo de terroristas iraníes colocaba un coche bomba frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como la AMIA, causando la friolera de 85 muertos y unos cuantos heridos. Y lo creas o no, este episodio todavía no se esclareció. 32 años después, todavía sigue el asesinato de 85 personas judías y de las otras todavía sigue impune. Mucho tuvieron que ver los gobiernos de turno, que no se ocuparon como correspondía de esta causa AMIA. Pero volviendo a lo que nos concierne, al torneo en sí, 24 equipos todavía se clasificaban en 4 zonas, en 6 zonas mejor dicho, de 4 equipos cada uno. Se clasificaban directamente los 2 primeros y después los 4 mejores terceros, igual que en 1986 y en 1990. Este sistema iba a ser la última vez que se utilizara, porque a partir de 1938 serían 32 los equipos que participarían en un campeonato del mundo. Pero mejor vamos a disfrutar de las diapositivas. Y así comenzamos la reseña del Mundial 94 con nuestro distintivo. Un saludo grande, Juancito. Grande, fantástico, como siempre lo hiciste de Taquito y Rabona, como no podía ser de otra manera. Y también gracias a vos, Alfred, valiéndose de la inteligencia artificial para crearnos este otro distintivo, que son nuestras 2 cartas de presentación para las diapositivas de cada campeonato del mundo. Copa del Mundo 1994 en los Estados Unidos. Este ha sido el afiche oficial, bastante colorido por cierto, y muy atractivo.
típico de los estadounidenses. Habían designado apenas 9 estadios, pero fueron cuidadosamente seleccionados para, sobre todo, para las comunidades latinas que viven en aquel país. Hablamos de Detroit, de Boston, de Nueva York, de Chicago, de Orlando, bueno, el estadio de Miami, el estadio también de Dallas, San Francisco, también Los Ángeles, concretamente Pasadena, donde se jugó la final, y Nueva York, y Washington DC, perdóname. En Nueva York se va a jugar la final del Campeonato del Mundo de 2026 el 14 de julio. Adidas Cuestra fue el balón oficial de todo el certamen, un nuevo modelo de Adidas bastante parecido al balón Tango, estrenado en 1978, pero también el balón Azteca, usado en el Mundial 86, y el balón también utilizado en 1990. Striker, vamos, delantero, la mascota oficial del torneo. Striker se les dice precisamente a los hombres que participan en la ofensiva, pero en los equipos de fútbol americano, que es el deporte más popular en el país del norte, y el fútbol está en un cuarto o en un quinto lugar, detrás del béisbol, detrás del básquetbol y hasta detrás del tenis, me atrevería a decir. Partido inaugural, Alemania, gol de Jürgen Klinsmann, le ganó a Bélgica por 1-0, le ganó a Bolivia, mejor dicho, por 1-0 en el estadio de Chicago, y el equipo boliviano terminó con 10 por la expulsión de su mejor jugador. Vamos, hablamos de Marco Antonio Echeverri. En la foto del medio se ve cómo el árbitro le muestra la tarjeta roja a 3 minutos de haber ingresado desde el banco de suplentes por un planchazo contra un rival alemán. Estados Unidos y Suiza igualaron 1-1 en el estadio de Detroit, con 2 muy lindos goles de tiro libre, uno más bonito que el otro, el de Suiza poniéndose en ventaja por 1-0, pero después Wijnaldum clavó un tiro libre brasileño en la última jugada de la primera parte, estableciendo el 1-1. El árbitro de ese partido fue el argentino Francisco Lamolina. La primera sorpresa, o no tanto, de la Copa del Mundo, Colombia, que se había ganado el respeto de todo y de todos, habiendo goleado a Argentina por 5-0 en el Estadio Monumental en 1993, perdía estrepitosamente y acaso sorpresivamente 3-1 frente a un equipo rumano con el que en la previa no contaba ningún latinoamericano. Dumitrescu por 2 y George Hagi con el golazo, uno de los mejores, sino el mejor gol marcado en aquella Copa del Mundo, anotaban los 3 tantos de Rumania. Hagi se anotó con el segundo. Después en la foto del medio, el festejo del equipo rumano de uno de los tantos, y después en la imagen de la derecha, el pibe Valderrama, el capitán colombiano, el símbolo de la selección, de aquella selección cafetera, que no podía explicarse cómo fue que perdieron de tal manera. Aunque faltaban todavía 2 fechas para la finalización de la primera fase, de la fase de grupos, la sensación que quedó fue que, anímicamente hablando, allí Colombia se quedó afuera del Mundial. No contaban con perder de manera tan clara como la victoria de los rumanos, que fue por 3-1. Y otra cosa que no queríamos nombrar, el partido de la muerte. Estados Unidos le ganó a Colombia 2-1 por la primera fase en el estadio de Los Ángeles. Andrés Escobar, en las 2 fotos de arriba, en contra de su valla, abría el marcador para Estados Unidos. Después, Wijnaldum, para mejor decir, Stewart, anotó el segundo gol y descontó Colombia en la última jugada del partido. Pero este partido no se
considera, no se recuerda por la resonante victoria de Estados Unidos, sino más bien por una tragedia que sucedió una vez finalizado el torneo. Andrés Escobar, el defensor colombiano asesinado el 2 de julio de 1994, mejor dicho, durante el desarrollo de aquella copa, cuando Colombia ya estaba de vuelta en casa, por haber cometido el delito, entre comillas, de anotar un gol en contra, cosa que le hizo perder a los cárteles que manejan el narcotráfico en el país cafetero un montón de dinero en apuestas clandestinas y también de las otras. En aquella segunda fecha, Suiza le ganaba a Rumania por 4-1. Y en la última fecha, Colombia le ganó a Suiza, sí, 2-0, y Rumania por el mismo marcador a Estados Unidos. Lo que nos interesa, el último mundial de Diego Maradona, la presentación del equipo griego en Boston en la primera fecha, la goleada argentina 4-0, Batistuta por 3, 1 de penal, el último, y el último gol también de Diego Maradona, que de no haber anotado el gol frente a los ingleses, fue una clase de papi fútbol, toque va, toque viene de todo el equipo argentino, con Redondo, Canigia, Balbo, Simeone y la definición del propio Diego al ángulo superior derecho del arquero Minú, el arquero griego, el equipo dirigido por Don Alquetas Panagoulias. La segunda fecha, Argentina le ganaba a Nigeria 2-1, también en Boston, 2 goles de Canigia, el famoso segundo gol en el que el pájaro le dice a los gritos Diego, para que le entregara la pelota porque estaba increíblemente solo y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo del arco de Peter Rufai, estableciendo el segundo gol albiceleste. Siasia había abierto la cuenta para los nigerianos, que habían superado a Grecia por 3-0 en la primera fase. Al día siguiente, Bulgaria derrotaría al equipo helénico por 4-0. Brasil le ganó a Rusia por 2-0 en la primera fase en Los Ángeles. Romario y Raí de penal, los goles del futuro campeón del mundo, que ganó pero sin sobrarle nada. Rusia le opuso una resistencia bastante seria, aunque carecía de peligrosidad para definir. Oleg Salenko, que después se destacaría, no anduvo para nada. Brasil le ganó a Rusia 2-0. En la jornada siguiente, Brasil superó a Camerún por 3-0. 2 de Romario y 1 de Massinho, los goles del equipo brasileño, y un salto acrobático del camerunés en una posición no muy ortodoxa para ganar la pelota, o quizás fingiendo una infracción, vaya uno a saber. La cuestión es que la toma es espectacular y era inolvidable. Brasil le ganó 3-0 a Camerún en la primera fase en Los Ángeles. Suecia le había ganado a Camerún en la primera fecha y también lo hizo frente a Rusia por 1-0. Y hablando de Rusia, en San Francisco, la goleada, se establecieron 2 récords en este partido. Rusia ganó 6-1, fue el partido con mayor cantidad de goles en todo el torneo. De esos 6 goles rusos, el número 9, Oleg Salenko, anotó la friolera de 5 tantos. En la foto de arriba a la izquierda y abajo a la izquierda, 2 de los goles del máximo artillero ruso. Mientras que para Camerún descontó Roger Milia, con 42 años, el delantero más longevo en anotar un gol en la Copa del Mundo. Y esta imagen, la grande de la derecha, vale más que 1000 palabras. Los 2 goleadores, uno de los 2 máximos artilleros, a la izquierda el ruso, el número 9, con el otro número 9 que hacía su despedida mundialista y, como no podía ser de otra manera, se hizo presente en el marcador, aunque no sirvió de nada
porque Camerún terminó en ese grupo en el último lugar. La República de Irlanda, una sorpresa, el gol de Whiteside, superó a Italia por 1-0, haciendo un juego a la italiana. Los italianos se vieron superados en su propio estilo de juego. Un zurdazo imponente desde afuera del área, por arriba del arquero Pagliuca, estableció lo que sería el triunfo de los irlandeses de Ulster, Irlanda del Sur, 1-0 ante los italianos. En la segunda fecha, Italia le ganó a Noruega 1-0 en Nueva York. El gol de Daniele Massaro, ahí festejando los italianos, y una acción en la que está Paolo Maldini y en la que Franco Baresi se retiró lesionado para estar presente otra vez solamente en la final. El número 5 italiano, Paolo Maldini, un baluarte en la defensa, tomó la capitanía. Italia, más allá de la victoria, terminó con 10 por la expulsión del arquero Pagliuca, Gianluca Pagliuca, que volvió a actuar en la final, y en este partido lo reemplazó Luca Marchegiani. En la última fecha, Italia igualó 1-1 con México en Washington. Aquí dos imágenes del mismo gol, el empate mexicano, un gol bárbaro, anotado por Bernal, establecía la igualdad, y tanto italianos como mexicanos en igualdad de puntos, en goles, pero mayor cantidad los aztecas, que les permitió clasificar en primer lugar del grupo. Alemania y España igualaron 1-1. En la foto de arriba a la izquierda, el golazo de Andoni Goicoechea. En la foto de arriba a la derecha, dos imágenes del mismo gol. Qué de lindos goles, qué cantidad de lindos goles se han marcado en este torneo, más allá del bajo nivel futbolístico. Igualaría Rudi Völler para Alemania, y los dos conformes. Alemania 1, España 1, en el estadio Soldier Field, en Chicago. Arabia Saudita superó a Bélgica 1-0 en Washington. El mejor tanto del Mundial lo marcó a los 5 minutos Said Ouairán, que corrió más de 60 metros con la pelota, eludió a 4 jugadores, y cuando le salió el arquero Michel Prudhomme, con tiro cruzado, la mandó al fondo del arco, estableciendo la victoria árabe, sorpresiva o no tanto por cómo se dio el partido. La cuestión es que Arabia Saudita se llevó los 3 puntos. Por primera vez en un mundial al ganador se le daban 3 puntos. Arabia Saudita, que decía, superó a Bélgica por 1-0. El mejor partido de octavos de final y acaso de la Copa del Mundo. Alemania le ganó 3-2 a Bélgica en el estadio de Chicago. 2 goles de Rudi Völler y uno de Jürgen Klinsmann para el equipo alemán, en tanto Albert y Culbert los goles de Bélgica, pero una espléndida actuación de Michel Prudhomme, que a pesar de tener responsabilidad en el tercer tanto de los alemanes, que ganaban 3-1 al término del primer tiempo, después contuvo por lo menos 4 situaciones muy claras en favor del triple campeón del mundo en ese momento, el campeón defensor. Alemania le ganó a Bélgica por un escasísimo 3-2. Brasil le ganó a Estados Unidos 1-0 con gol marcado por Bebeto, promediando el segundo tiempo, pero también se recuerda el tremendo codazo de Leonardo contra el defensor estadounidense, razón por la cual se ligó su expulsión inmediata. Brasil con 10 se las arregló para derrotar 1-0 a Estados Unidos en el estadio de San Francisco. Te decía, Brasil ganaba. Brasil era sólido, pero no le gustaba mucho cómo jugaba a la gente. Suecia terminó con las ilusiones de Arabia Saudita. 2 goles de Kenneth Anderson y el otro de Henrik Larsson para
la victoria del equipo escandinavo de los rubios sobre los morenos de Arabia Saudita 3-1 en el estadio de Dallas. Y otra que no queríamos mostrar, después de la confirmación del doping de Maradona, 3 días antes, cuando se dio el resultado positivo por haber consumido efedrina proporcionada por su preparador físico, Daniel Cerrini, que era instructor de fisicoculturistas, y la efedrina está permitida en ese deporte, pero en ese momento en el fútbol estaba prohibida. Y Argentina fue a jugar ese partido y el de Bulgaria, que había perdido 2-0 en el estadio de Dallas, con el ánimo destruido. Se iba a pedido de la FIFA. Julio Grondona excluyó a Diego Maradona del plantel de la selección bajo pena de descalificación si no lo hacía. Entonces, los argentinos sin Maradona perdieron en la última fecha frente a Bélgica 2-0, que le permitió al equipo búlgaro, frente a Bulgaria, acceder a los octavos de final. Pero también perdió 3-2, mejor dicho, frente a Rumania, con 2 goles de Dumitrescu y el otro de Hagi. Para el conjunto europeo, Batistuta de penal y Abel Balbo habían señalado para el conjunto argentino, que intentó, sí, y acaso hubiese merecido el empate para forzar el alargue, pero no tenía ánimo para mucho más. Jika Hagi, rodeado de argentinos, se las arregló, y vaya si lo hizo, para llevar a su equipo a los cuartos de final. La victoria de Rumania 3-2 y la prematura vuelta a casa de un enorme equipo argentino. España goleó a Suiza por 3-0, una formación del equipo suizo bastante sólida, pero que no pudo con la contundencia del conjunto hispánico. El partido celebrado en Washington por los octavos de final, España vencía 3-0 a Suiza. Italia estuvo a punto de quedar eliminada, pero a 2 minutos del epílogo, un descuido de la defensa de los nigerianos y Roberto Baggio empató el partido forzando el alargue. Y en el tiempo suplementario, un penal a favor de los italianos, y otra vez Roberto Baggio señaló lo que sería el 2-1 definitivo para el conjunto italiano, que de la mano de su jugador símbolo en aquella Copa del Mundo, de Roberto Baggio en el campo y de Arrigo Sacchi en el banco de los suplentes, había resurgido poco menos que de las cenizas. México y Bulgaria igualaron 1-1 en la serie de penales. El equipo búlgaro se impuso con goles en el primer tiempo. Había abierto la cuenta Stoico con un golazo enorme. Después García Aspe de tiro penal igualó para México, resultado que se mantuvo durante los 120 minutos, y fue muy polémica la decisión de Miguel Mejía Barón, el técnico mexicano, de no incluir a Hugo Sánchez ni siquiera un minuto, y así el ídolo máximo del cuadro mexicano se vio imposibilitado de participar de la serie de penales. Fue 3-1 a favor de los búlgaros, Jordan Lechkov festejando la conquista final en octavo de final en el estadio de Nueva York. Y en ese partido, promediando el primer tiempo, hubo una acción en la que un defensor mexicano, García, evitó lo que era el segundo gol búlgaro, pero quedó enredado en el fondo de su arco y con el peso del cuerpo quebró el tubo de sostén de la red en la parte de atrás del arco de su compañero Jorge Campos. Intentaron hacer todo lo posible para enganchar la red a una cámara, pero no dio resultado. Fue entonces que en apenas 10 minutos hubo un grupo de obreros que literalmente reemplazó el arco roto por uno en buen estado
lo clavó donde correspondía, no quedaron marcas, el arco quedó bien firme y se pudo jugar por el resto del partido. Incluso en la serie de penales se ejecutó en ese arco reemplazado. Lo que sí, fue un cambio de arco. En cuartos de final, celebrado en Boston el partido, Italia le ganó a España 2-1. Dino Baggio y Roberto Baggio, también a 5 minutos del final, le dieron la victoria a Italia. José Luis Caminero había empatado transitoriamente para el equipo español y Mauro Tassotti, el número 9, le aplicó un soberano codazo a Luis Enrique y el árbitro, el húngaro Sándor Pul, dijo que no lo vio y es por eso que no le marcó, no le sacó la tarjeta roja a Tassotti por no haber visto esa infracción. ¿Cómo puede ser que no la haya visto y cómo puede ser que no haya tomado el árbitro medidas disciplinarias con Luis Enrique exhibiendo sangre en la nariz y sangre en su camiseta? Otro fallo en favor de los italianos en los mundiales, Iván. Otro gran partido, el que sostuvieron Brasil y Holanda. Ganaron los brasileños apenas 3-2, pero con un ritmo infernal y alto nivel de juego. Bebeto, Romario y Branco de tiro libre. Los goles brasileños, Dennis Bergkamp por 2, habían empatado transitoriamente para los holandeses que perdían 2-0. Después los naranjas empataron y Branco desniveló con el tiro libre 3-2 en el estadio de Dallas. Otro enorme partido, entretenidísimo, la victoria, esta sí sorpresiva, de Bulgaria sobre Alemania 2-1. Los goles en el segundo tiempo. Lothar Matthäus de penal abría la cuenta para los alemanes. Después empataba Krzysztof Stoichkov con un maravilloso tiro libre, como se ve en la imagen de arriba en el medio. Y después 3 imágenes del mismo gol. Las 2 más grandes, el cabezazo de Jordan Lechkov y después el festejo del número 8 para quedarse con la victoria a 8 minutos del epílogo. Y entonces Bulgaria estaba entre los 4 mejores. El partido de Nueva York, uno de los grandes espectáculos del torneo. Suecia y Rumania igualaron 2-2. Kenneth Anderson y Thomas Brolin, los goles de los suecos, el Florin Raducioiu por duplicado para Rumania. Un partido de trámite cambiante a lo largo de los 120 minutos. Había empezado ganando Suecia, empataron los rumanos, fueron a la alargue, los rumanos se pusieron en ventaja transitoria y después empataron los suecos. Y en la serie de penales, así se dice, fueron los escandinavos los que se clasificaron logrando el pasaje a la semifinal, ganando 5-4. Thomas Ravelli, el arquero de Suecia, le detenía el penal a Velo de Vici en lo que era el tiro definitivo y la clasificación de Suecia para estar entre los 4 mejores del mundo por tercera vez en la historia. En Los Ángeles, la primera semifinal, Brasil le ganó sin sobrarle nada a Suecia por 1-0, gol de Romario, que está en todas las fotografías, incluso el cabezazo goleador a poco del final. En el segundo tiempo, pasados los 30 minutos, le dieron la victoria definitiva al conjunto que conducía Carlos Alberto Parreira y por 5ª vez en la historia Brasil alcanzaba la final. La otra semifinal la disputaron en Nueva York Italia y Bulgaria. 2 goles de Roberto Baggio para la victoria italiana, Stoichkov de tiro penal, que no les alcanzó a los búlgaros, cumpliendo la mejor campaña de su historia. Italia superaba a Bulgaria por 2-1. Ni brasileños ni italianos ganaron
siendo muy superiores a sus ocasionales rivales. Apenas triunfaron con muy poquito, sin sobrar nada. Lo que sobraron fueron los goles en el partido por el tercer puesto, dos de Kenneth Anderson, uno de Henrik Larsson y el otro de Bild, para la goleada 4-0 de los suecos sobre los búlgaros. Esta vez el mejor gol lo marcó Henrik Larsson, que fue el tercero, un mortífero contragolpe en el que el autor del gol eludió al arquero que había salido afuera del área, y cuando a toda velocidad Ivanov, el defensor en la foto de abajo a la derecha, Ivanov, te decía, intentaba cerrar con una sutileza, Larsson lo dejó en el camino, lo dejó desparramado en el área, lo dejó anudado, y es hoy que están tratando de desatarlo. Suecia le ganó a Bulgaria 4-0 y se clasificó tercero en aquel Mundial de Estados Unidos. Sander Pool, el húngaro, el que no vio el codazo de Tassotti a Luis Enrique, fue premiado para dirigir la final. Por primera vez, un juez húngaro se encargaría de arbitrar las acciones del partido decisivo en la Copa del Mundo. Los 11 iniciales por Brasil: Taffarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Branco, Mauro Silva, Dunga, ya un doble 5, Massinho, Sinho, y la delantera Bebeto y Romario, los 11 iniciales de Carlos Alberto Parreira. Por Italia, Pagliuca, que volvía, Franco Baresi, que también reaparecía y retomaba la cinta de capitán, Paolo Maldini, Musi, Benarrigo, Dino Baggio, Demetrio Albertini, Nicola Berti, Roberto Donadoni, y adelante Roberto Baggio y Daniele Massaro. El 11 inicial de Arrigo Sacchi se enfrentaron brasileños e italianos, y un soporífero 0-0 en el que casi nos dormimos todos. Hubo que esperar hasta la serie de penales para que hubiera alguna que otra emoción. Por ejemplo, el primer penal para Italia lo ejecutó Franco Baresi y la mandó a las nubes. Allí la desazón, mejor dicho, del número 6, el capitán del equipo europeo. Después, Taffarel atajaba un penal, y el decisivo, el penal que marcó acaso la carrera de Roberto Baggio, que estaba 3-2 arriba Brasil, e Italia tenía el último penal de la serie a cargo del número 10, pero el número 10 esta vez se sacó 1-1. ¿Por qué? Porque, como lo ves en la foto de arriba a la derecha y de abajo a la izquierda, mandó la pelota a las nubes. Después, Baggio con la cabeza gacha, y el festejo de los brasileños, que conseguían ser campeones del mundo por cuarta vez en la historia. Dunga fue el capitán de Brasil, Carlos Alberto Parreira, el director técnico brasileño. Te cuento una curiosidad: en los dos primeros partidos, el capitán brasileño había sido el número 10, Raí, el hermano de Sócrates, el gran volante derecho de la selección de Tele Santana, pero no rindió, no jugó bonito, apenas marcó un gol de penal y fue por demás intrascendente en las presentaciones del equipo brasileño en la primera fase. Por eso el brazalete de capitán se lo calzó Dunga. Franco Baresi, el capitán de Italia, en los dos primeros partidos y en la final, porque se había lesionado, se recuperó en tiempo récord. El capitán en el resto de los encuentros de Italia fue el número 5, Paolo Maldini, que tomó la posta. Arrigo Sacchi, en aquel entonces considerado el mejor entrenador italiano, se hizo cargo del primer equipo y casi gana el campeonato. Aquí, titulares y suplentes para Brasil, campeón del mundo en 1994. El tetra es nuestro, dice la pancarta escrita en portugués. Senna, aceleramos juntos, en conmemoración
al terrible accidente que le costó la vida al tricampeón del mundo. Hablamos de Ayrton Senna en 1994, que lo había sufrido el 1 de mayo de aquel año en el circuito de Imola. Figuras destacadas, por supuesto, Romario, el Baixinho, se hizo presente en casi todos los partidos menos en la final. Jordan Lechkov, el héroe de la clasificación búlgara a semifinales. Dennis Bergkamp, también un futbolista lujoso que presentó Países Bajos. En aquel momento, Holanda. Otras figuras, como no, Roberto Baggio, de la mano o del pie del número 10 italiano, fue que la Nazionale accedió, no sé si por mérito, si haciendo grandes méritos, pero accedió a la final y llegó lesionado Roberto Baggio. Yo no sé qué hubiera pasado con Baggio en la plenitud de sus condiciones, qué tanto les hubiera costado a los brasileños ganar la Copa del Mundo, y no sé si la cuarta no se iba para Italia. Otra máxima figura fue el rumano Jika Hagi, que llevó a su equipo a los cuartos de final y de la mano de él dio algunos de los grandes espectáculos del torneo. El autor del mejor gol del campeonato, Said Al-Owairan, el número 10 de Arabia Saudita, una gran maniobra frente a los belgas, y todo el plantel árabe fue recibido de la manera que se recibe a los campeones. Allí en su nación, en Oriente Medio, fueron premiados con departamentos y autos tras haber alcanzado los octavos de final. Los suecos habían detenido su trayectoria mundialista. Y hablando de suecos, dos de las máximas figuras que tuvo el equipo escandinavo. Martin Dahlin, un negro con la camiseta de Suecia. ¿Por qué un negro? Porque su madre es venezolana. Y otra gran figura, el número 7, Henrik Larsson, autor de un muy bonito gol en el encuentro por el tercer puesto frente a Bulgaria. Pero también estuvo Schwarz, estuvo Thomas Brolin, Kenneth Anderson, Thomas Ravelli, un equipo repleto de figuras. El sueco que dejó su marca, y vaya si la dejó, al conquistar el tercer lugar en ese Mundial 94. Michel Prudhomme, el primer ganador del premio Lev Yashin en una Copa del Mundo, que fue el mejor arquero del torneo, sobre todo por sus atajadas en el encuentro que finalmente perdería su equipo 3-2 ante Alemania. Pero no es que no le sobró nada al conjunto alemán, sino que no pudo anotar más goles por la espléndida actuación de este hombre en el segundo tiempo en el encuentro disputado entre alemanes y belgas. Se marcaron 141 goles en los 52 partidos disputados, a un promedio de 2,71 por partido. Se vendieron 3.568.567 boletos para todos los partidos, a un promedio de 68.226 por juego. Todo el mundo se les reía en la cara a los norteamericanos cuando presentaban el proyecto para ser sede de una Copa del Mundo. En el balance se vendieron el 97% de las entradas puestas a la venta. Da la pauta de que en el mundo nadie, absolutamente nadie, hace mejor las cuentas que los estadounidenses. Oleg Salenko, la figura de Rusia en la foto de arriba, y Hristo Stoichkov, así se dice, el búlgaro, los máximos goleadores con 6 tantos cada uno. Salenko lo hizo en apenas 2 partidos. 5 de esos 6 tantos se los anotó al equipo de Camerún. Curiosidades mundialistas. Fue hasta el momento la última Copa del Mundo disputada sin la presencia de Inglaterra. De 1998 a la fecha, incluso 2026, el equipo inglés ya está clasificado para un nuevo mundial. Después de perder por penales ante Bulgaria en octavo de final, cuando hubo que cambiar de arco, de ahí en adelante hasta 2022,
México no había podido superar la instancia de octavos de final. Hasta 2018, te decía, sufrió 7 eliminaciones mundialistas al hilo. En 2022 se quedó afuera en la fase de grupos, merced al empate sin goles ante Polonia, la derrota 2-0 ante Argentina y en la victoria 2-1 ante Arabia Saudita. Volviendo a nuestro mundial, al Mundial 94, por segunda vez consecutiva, el subcampeón del mundo no marcaba goles en la final. Famosos, nacidos en 1994. En la foto de la izquierda, una actriz argentina, Laura Esquivel, la protagonista de Patito Feo, ahora bastante más bonita. Una actriz estadounidense, Dakota Fanning. ¿Acaso no tan conocida entre nosotros, pero sí muy famosa en el mundo del cine, sobre todo en la alfombra roja de Hollywood? Otros nacidos en aquel año 1994, el cantante estadounidense Justin Bieber, un adolescente en aquel momento. Según algunas lenguas, los propios Beatles, sí señor, los Beatles imitaron su corte de cabello. ¿No será al revés? Me parece. Y después Maluma, el cantante colombiano, también nacido en aquel año 94, considerado por muchas como uno de los hombres más hermosos del mundo. Y nuestra postal final, el perro y el gato jugando de taquito y rabona, sobre todo el gato con las patas de atrás. Y de esa manera, por penales, por primera vez en la historia, y no sería la única, Brasil conquistó por cuarta vez la Copa del Mundo. Por primera ocasión fue que se adueñó de la Copa Mundial de la FIFA. Todos aquellos hinchas de fútbol que esperaban, o mejor dicho, esperábamos que el Mundial de Italia fuera solamente un mal recuerdo por el bajo nivel de juego que se había presentado, nos equivocamos lamentablemente, porque a decir verdad, el nivel de juego presentado en 1994, aunque un poco más ofensivo, fue incluso más bajo. La prueba de lo que te estoy diciendo es la final. 120 minutos aburridísimos, que casi nos dormimos. Brasil e Italia jugaron a no perder, y el que menos jugó a no perder fue el equipo brasileño. Por lo menos lo intentó. De la mano de Romario, de Bebeto, de Mauro Silva, de Massinho cuando le tocó jugar, se impuso, ya te digo, por muy escaso margen. La prueba está que la serie de penales terminó apenas 3-2 a una Italia que, de la mano de Roberto Baggio, a partir de octavos de final y en un grupo en el que los 4 equipos en la primera fase habían terminado con 4 puntos, tanto México, la República de Irlanda como Italia y Noruega, con un partido ganado y uno empatado y a la vez el otro perdido, 4 puntos cada uno, se definió por mayor cantidad de goles a favor. Todos tenían la misma diferencia. México fue el primero, Italia el segundo y la República de Irlanda, o mejor dicho, la República de Irlanda el segundo y después Italia el tercero, quedando Noruega con 4 puntos, igual que los otros 3 participantes, afuera en la primera fase. Algo bastante injusto, como se había dado en 1982, precisamente también con el equipo italiano, 12 años antes, que no había ganado ningún partido, pero no había perdido tampoco. Y fue por eso que en aquel año 1982, que terminaría alzándose con la Copa del Mundo, se clasificó gracias a que tenía un gol más a favor que el equipo camerunés. Igual cantidad de puntos, igual diferencia de gol. Un tanto más a favor los italianos que los cameruneses. Los brasileños quemaron todos los libros del jogo bonito, se olvidaron de la creación, se preocuparon por mantener en cero su propio arco y recién después se ocuparon de atacar.
Fue bastante, si bien fue sólido el andar de Brasil, no gustó, no llenó la vista y apenas generó el aplauso de un tercio quizá de la crítica futbolística, bastante lejos de los títulos conquistados tan brillantemente entre 1958 y 1970. Claro que en aquellos 12 años jugó la generación más espectacular de futbolistas brasileños de todos los tiempos. Ahora, a partir de 1998, 32 equipos y por segunda vez el campeonato se organizaría en Francia. Hasta aquí la reseña del Mundial 1994. Desde ya les agradecemos las visualizaciones. Los invitamos a que nos suscriban porque nos ayuda muchísimo en el canal Gonza Vázquez, o también lo podés ver en Facebook, también en la página Mi Nombre, Gonza Vázquez, en el grupo de Taquito y Rabona. En YouTube, te decía, de Taquito y Rabona, Copa del Mundo. Ahí, por orden de aparición, tenés todos los campeonatos del mundo. Si te perdiste uno, no hay problema. Contamos con vos, contamos con tu opinión, contamos con tu comentario y también contamos con tu crítica. Todo nos sirve para seguir progresando. Le agradecemos igualmente a nuestra voz de terciopelo, la que nos recibe, la que nos despide, que está conduciendo eventos durante la madrugada. La extrañamos, claro que la extrañamos, pero bueno, la podemos escuchar, deleitarnos los oídos tanto al principio como al final de cada capítulo. Nosotros, con los mundiales y con todo el fútbol, nos reencontramos la semana que viene con la edición de 1998. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.